la expulsión o la salida de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, algo inédito en la historia, además de insólito. Yo le comentaba ayer a compañeros de trabajo que yo hace rato dejé de ver Netflix y dejé de ver televisión, porque con comprender los noticieros es un episodio de House of Cards, Scandal o Black Mirror, ¿no? Luis, yo quisiera que nos explicaras un poco, porque es que pareciera que es que todos los republicanos votaron en contra de él. Fue todo lo contrario. Correcto, a mí inclusive, fíjate que uno de los trabajos que estoy haciendo ahorita mismo es evaluar a distintos medios de comunicación aquí en Estados Unidos para entender si las noticias están siendo diseminadas con prejuicios. Todas las semanas ya está un poquito trillado, pero es que todas las semanas hay que ver estos movimientos de las fichas del tablero del ajedrez a nivel mundial, un ajedrez que es complejo porque estábamos habituados de los 40 al 90 a la Guerra Fría, donde era un tablero de dos jugadores. Luego el tablero se lo comió entero Estados Unidos desde los 91 más o menos hasta el 2003. Podemos hablar de un mundo unipolar, pero hoy en día, don Guillermo, bien sabemos que tenemos a una Unión Europea que también quiere ser líder, a un Estados Unidos que quiere retomar el liderazgo, a China que se propone como un nuevo hegemón a nivel mundial y una Rusia que claramente no quiere seguir las reglas del orden internacional liberal. Que bueno, ya creo que podemos llamar difunto, ¿no? El problema es que es lo que nos viene ahora. Y bueno, don Guillermo, temas para tocar tenemos varios. Tenemos, por supuesto, la expulsión o la salida de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, algo inédito en la historia. Además de insólito, yo le comentaba ayer a compañeros de trabajo que yo hace rato dejé de ver Netflix y dejé de ver televisión, porque con comprender los noticieros es un episodio de House of Cards, Scandal o Black Mirror, ¿no? Luis, yo quisiera que nos explicaras un poco, porque es que pareciera que es que todos los republicanos votaron en contra de él y fue todo lo contrario. Correcto, a mí inclusive, fíjate que uno de los trabajos que estoy haciendo ahorita mismo es evaluar a distintos medios de comunicación aquí en Estados Unidos para entender si las noticias están siendo diseminadas con prejuicios y con qué nivel de credibilidad están siendo difundidas las noticias. Y es interesante porque a nivel internacional uno pensaría que, bueno, los republicanos sacaron a Kevin McCarthy, un presidente republicano de la Cámara del Congreso. Además, para subrayarle a la radio escucha, esto nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. O sea, ningún presidente de la Cámara había sido removido por votos. Habían renunciado en el pasado, pero nunca habían sido removidos de su posición. Y no fueron todos los republicanos, más bien fueron 200 y pico de demócratas y 7 republicanos. Bueno, varias votaciones, habían los votos en contra de McCarthy del lado republicano oscilaban entre 7 y 21, y es porque ahorita mismo en la composición del Congreso de los Estados Unidos hay una mayoría republicana, pero mínimas, con solo 5 congresistas más que los demócratas. Sin embargo, hay una coalición de republicanos que son retratados en los medios como los radicales, los rebeldes. El nombre formal de esa coalición es el Freedom Caucus. Ahí es donde tenemos a los personajes como Marjorie Taylor Greene, tenemos a Matt Gaetz de la Florida, y en general lo que uno pensaría o uno catalogaría como los republicanos MAGA, los republicanos que están metidos en lo que se llama MAGA, que es Make America Great Again, el movimiento político que inició el presidente Donald Trump, pero que ahorita otros políticos han tomado y han utilizado esa bandera, intentando inclusive de hacer rivalidad al liderazgo de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos a el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que también es parte de la agenda MAGA, inclusive el mismo representante o el congresista Matt Gaetz de la Florida, quien fue el que propuso el voto para remover a Kevin McCarthy, también es un trumpista, pero que tiene ojos en la misma gobernación de Florida. Entonces, para resumir el espectáculo político, un grupo minoritario
ínfimo de republicanos promovió la moción para un voto para remover a Kevin McCarthy. Y bueno, todos los demócratas, más este grupo ínfimo de republicanos, lograron entonces la mayoría para sacarlo. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se da esta votación? ¿Por qué algunos congresistas republicanos querían sacar a Kevin McCarthy? Bueno, en Estados Unidos ahorita mismo está en la mitad de negociaciones para aprobar un presupuesto. Como sabemos, es el Congreso Legislativo el que tiene el poder de la cartera, y los republicanos y los demócratas no han llegado a un acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto. De no aprobarse un nuevo presupuesto, entonces el gobierno cerraría operaciones. Es decir, o sea, si no le llega la plata a las cuentas bancarias de las distintas agencias a nivel federal, entonces por supuesto que no pueden funcionar, habrían trabajadores que no recibirían sus pagos. En general, lo que sí nunca perdería su operación es el servicio postal, y bueno, y por supuesto todo el aparato de defensa, de seguridad, ¿no? Pero bueno, Kevin McCarthy había prometido que no iba a negociar con los demócratas para lograr un nuevo presupuesto. Claro. Bueno, también había prometido un sinfín de cosas que estaban siendo difíciles de cumplir, porque bueno, como los republicanos tienen solo una mayoría de 5 congresistas y hay 21 que son del Freedom Caucus, estos 21 del Freedom Caucus, cuando les daba la gana, podían simplemente boicotear cualquier avance legislativo amenazando al presidente de la Cámara. Pero bueno, también para resumir, don Guillermo, yo creo que simplemente es un episodio más de la novela o el reality TV que se ha convertido en la política de los Estados Unidos, ¿no? Porque todo esto está pasando en un contexto de problemas internacionales de significancia, y resulta que el legislativo norteamericano no puede ni ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto nacional. Esto es muy problemático porque también del Congreso y del Senado salen directrices de política exterior, y esta falta de norte en común es lo que está permitiendo que en el escenario internacional otros actores estén tomando decisiones más agresivas, ¿no? Qué interesante, porque es que ahora lo que da la impresión es que ahora viene un periodo de largo caos que los demócratas van a aprovechar para exhibir a los republicanos, ¿no? Es interesante porque estamos entrando en aguas sin precedentes, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, los republicanos que tienen mayoría sin poder elegir un presidente, quedan expuestos como un partido que no se puede gobernar, un partido que no está resolviendo los problemas del pueblo americano. Pero la realidad es que si llega a haber un cierre de gobierno, la situación económica, el caos generalizado va a aumentar, y hay un análisis interesante a considerar, y es que actores como Trump, como Matt Gaetz, como Marjorie Taylor Greene, los radicales en general, les va muy bien cuando hay caos, les va muy bien en la retórica violenta o polarizante en momentos de caos. Entonces, sería, yo digo, un poquito prematuro ver quién se va a salir más afectado de esta novela nacional. Estamos en un periodo preelectoral, ya han habido 2 debates de candidatos republicanos y Biden está en campaña, yendo de estado a estado. Inclusive la semana pasada el presidente Joe Biden se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en unirse a una protesta del sindicato de trabajadores de la industria automovilística, ¿no? Bueno, en general, el primer presidente en unirse a una protesta de trabajadores, ¿no? Pero eso puede ser también algo que se le voltea a los demócratas si las compañías como Stellantis, como Ford y General Motors simplemente no ceden a las peticiones de los trabajadores, generando entonces un incremento en los precios de los automóviles y bueno, simplemente sumando al sufrimiento inflacionario que está atravesando el pueblo norteamericano. Entonces, don Guillermo, esa es la novela de los Estados Unidos, pero novelas por todo el mundo también estamos teniendo, ¿no? Quería saltar de los Estados Unidos y marcar
un aniversario, ¿no? Porque es algo que hemos comentado en el pasado en ajedrez político. Pasó hace 5 años esta semana. El martes se conmemoraron los 5 años del asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. No sé si se acuerdan, pero en el 2018 un famoso periodista americano saudí de nombre Jamal Khashoggi, que escribía para el Washington Post, fue citado al consulado de Arabia Saudita en Turquía, en Ankara, y cuando llega al consulado, entra porque supuestamente iba para una cita, tenía que ver, creo que era con el visado de su esposa o su visado. Bueno, resulta que desaparece el señor Jamal Khashoggi, entra a ese consulado y nunca sale de ese consulado. Las cámaras de seguridad afuera del consulado captan cuando entra, pero que nunca salió. Y por meses no se supo qué pasó y luego salieron los detalles terribles de que aparentemente a través de el iWatch de Jamal Khashoggi se pudo escuchar cómo lo descuartizaron con sierra eléctrica quirúrgica, lo desmembraron y luego lo transportaron en una camioneta y bueno, quién sabe qué habrán hecho con sus restos. Este Jamal Khashoggi, periodista americano saudí que escribía para el Washington Post, por supuesto, escribió cosas críticas de Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona saudí. Y por eso es que a través de una operación de los servicios de inteligencia de la corona saudí se ordenó su asesinato. Pero también marca un momento en la historia porque estamos hablando del asesinato de un periodista americano, de un medio de comunicación muy importante de los Estados Unidos, siendo asesinado de una manera atroz y sin ningún tipo de motivo legítimo por un país que se supone que es un aliado de los Estados Unidos en materia de seguridad, en materia económica, en materia energética. Además, un gobierno que prometía reformarse para permitir mayor protección de los derechos humanos, como lo supuestamente iba a ser el reinado de Mohammed bin Salman. Entonces, la falta de repercusión en contra de Arabia Saudita por el asesinato de un periodista norteamericano, yo creo que es un hito histórico. O sea, Estados Unidos no hizo más nada que recriminar los hechos. Y más bien lo que hemos visto en los últimos años es cómo Arabia Saudita se ha burlado a los Estados Unidos, se ha acercado en relaciones con Pekín, con el Partido Comunista de China, y le ha restado importancia a esa relación histórica que tiene la corona saudí con Washington. Entonces, eso fue un aniversario que yo creo que era muy importante recordar porque desde el 2018, y vamos a decir que desde el 2018, ocurre lo de Jamal Khashoggi. También ocurrió la supuesta línea roja que Obama le puso, bueno, eso ya fueron unos años antes, que supuestamente Obama le puso a Siria con el uso de armamento químico en la guerra civil. Y luego tenemos también la salida de Afganistán, el sobrevuelo del globo chino, o sea, una serie de afrontas al liderazgo de los Estados Unidos que en otro momento de la historia, como quien diría, nadie se hubiese atrevido porque por ahí te invadían, nadie se hubiese atrevido porque por ahí te ponían unas sanciones económicas, un bloqueo económico tan atroz, o sea, como que se le perdió el respeto al que era el bully del barrio, que es los Estados Unidos, y entonces estamos viendo cómo otros actores están actuando de manera más agresiva. ¿Y qué otros actores están actuando de manera más agresiva? Bueno, tan fácil como Rusia invadiendo Ucrania, tan fácil como Turquía bombardeando el norte de Irak, tan fácil como la junta militar de Myanmar apresando a Aung San Suu Kyi, obviamente todas las afrontas del Partido Comunista a nivel internacional. Y bueno, o sea, a lo que voy es que están atadas. La pérdida de liderazgo o de poder internacional de los Estados Unidos, obviamente significa el aumento de posibilidades para otros actores
también es un aumento de posibilidades para países latinoamericanos de los cuales nos deberíamos aprovechar, pero también para actores como los que he mencionado, que no han traído sino caos en el escenario internacional. Y les dejo una última noticia interesante antes de ir al corte comercial. En la segunda parte del programa, don Guillermo, me encantaría hablar del 10º aniversario de la Franja y la Ruta, el Belt and Road Initiative, que se cumple este octubre. Pero antes de tocar ese tema, y bueno, por supuesto hablar de cómo Panamá está involucrada de manera u otra en esta ruta de la seda china. Pero antes de llegar a eso y antes del corte comercial, hay otra noticia muy interesante, peculiar porque parece algo de otros tiempos, ¿no? Si habrán escuchado en los medios de comunicación la palabra Nagorno-Karabaj y los países Armenia y Azerbaiyán. Muy lejanos, muy distintos, algo que de repente no tenga mucha relación con las cosas que están pasando en América Latina, pero no deja de ser interesante porque está ocurriendo ahorita mismo un éxodo masivo, una migración de escala bíblica. Estamos hablando de probablemente más de 100.000 hasta 300.000 personas desplazándose en pocos meses desde la región que se llama Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán hacia Armenia. Y les explico brevemente por qué. Nagorno-Karabaj está poblada por personas que étnicamente son de Armenia, el país vecino. Si lo estamos viendo en un mapa, el país que está a la izquierda. Y Azerbaiyán, que está a la derecha, controla este territorio de Nagorno-Karabaj, que desde inicios de los 90 es una disputa internacional. ¿A quién le pertenece ese territorio? Si es la República Independiente Artsakh, según dicen los armenios étnicos en Nagorno-Karabaj, o si es simplemente una provincia de Azerbaiyán. Hace 2 semanas el gobierno de Azerbaiyán, en un ataque sorpresivo y contundente, bombardeó todas las instalaciones militares de Nagorno-Karabaj, centros de comandos de las milicias armenias en Nagorno-Karabaj, destruyendo todas sus capacidades y amenazando con, por supuesto, una incursión terrestre, a menos de que se llegase a un acuerdo. El acuerdo consistía en la total disolución del gobierno armenio en Nagorno-Karabaj y la aceptación de la población de la nacionalidad de Azerbaiyán. Pues sí sucedió la disolución del gobierno, don Guillermo, o sea que el gobierno, llamémoslo ilegítimo o por lo menos no reconocido internacionalmente, de la República Independiente de Artsakh, que se encuentra en el territorio de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán, pero poblado por armenios, dejó de existir luego de 30 años de insistir en que, bueno, que era una república independiente, y la gente ha comenzado un éxodo masivo. Están todos corriendo en un corredor, hay solo una carretera que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia y están todos huyendo a Armenia por temores de un genocidio. Entonces a mí me parece esto interesante y por eso lo comento, es porque estamos en el 2023 y yo estoy leyendo una historia que parece increíble, de hace 400 años. La gente, o sea, poblaciones, o sea, una nacionalidad entera trasladándose así como en las películas con las mochilas y con todo el carro corriendo porque si no los van a matar. ¿Qué mundo vivimos? Es increíble. Y a eso mézclale que ahí tenemos tropas rusas en Nagorno-Karabaj que se supone que están custodiando la paz. Algo muy interesante, el involucramiento de Rusia siempre en todos estos conflictos, siempre está asomado o China o Rusia. Pero bueno, o sea, igual que estamos viendo migraciones de escala bíblica, cruzar por el Darién y bueno, y con experiencias humanas que no pertenecen al siglo XXI, bueno, estamos viendo también migraciones en el Mediterráneo, éxodos masivos en Asia Central, y bueno, y por supuesto, ahorita también tenemos el aumento del número de dictaduras en la África subsahariana. Entonces, a lo que voy, está hecho todo un despelote. Hay un desorden internacional. Pero para ese desorden tiene que haber una solución y entonces ahí es donde entran las propuestas de los distintos bandos. Y cuando regresemos al corte, don Guillermo, me gustaría
hablar del 10º aniversario de la propuesta china de la Franja y la Ruta, que este octubre va a celebrar su tercer foro internacional de cooperación. Dato interesante, don Guillermo, 110 países ya han confirmado participación en este tercer foro internacional de cooperación de la Franja y la Ruta, que se va a llevar a cabo en Beijing en el mes de octubre. En Beijing. Sí, en Pekín, pero estamos en octubre, ¿ve? Hoy es octubre 5 y todavía no ha dado fecha el gobierno chino de cuándo debe ser. ¿Y quién va a ir entonces? Porque no puede ir de un día para otro. Así que le comento más detalles Vamos a la pausa. Son las 11:29 de la mañana. Usted escucha Radio Ancon, don DJ Rech. Vamos a la pausa. Luis Martínez está con nosotros en Ajedrez Político en los 92.1 FM y radioancon.com. En Ajedrez Político. ¿Qué tenemos, Luis? Don Guillermo, como le comentaba antes del corte, quería hablar de el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta del gobierno chino. En el 2013, en el 2012 llega Xi Jinping al poder. Creo que ya todos sabemos quién es Xi Jinping. Es el ¿cómo se llama? Dr. Evil del otro lado del mundo. Este señor, su plan económico, de desarrollo económico internacional principal, fue el Belt and Road Initiative, lo que se llama la Franja y la Ruta, o también ha sido apodada como la nueva ruta de la seda. Lo que quería o lo que quiere el gobierno de Xi Jinping, el Partido Comunista de China, es generar proyectos de desarrollo económico que conecten a China y a Asia con todo el mundo, con las intenciones, por supuesto, a largo plazo de que el centro económico mundial sea en China. Y si nos podemos imaginar el mapa del mundo, es más o menos como, obviamente la ruta de la seda se extendía desde el norte de África, a través del Medio Oriente, también conectando Europa hasta Asia. Pero imagínense también lo que en su momento fue el dicho ese de que todas las rutas llegan a Roma. Bueno, la Franja y la Ruta, o en inglés Belt and Road Initiative, del Partido Comunista de China, es más o menos lo mismo. Quiere conectar a todo el mundo para que la extracción de recursos, la exportación e importación de productos esté conectada directamente con China. Y efectivamente, desde el 2013 se han firmado más de 1.000 acuerdos y 200 contratos, más de 1.000 más de 1 millón de millones de dólares se han invertido, o sea, para el financiamiento de obras en todo el mundo. Hay unos ferrocarriles, ¿no?, que están atravesando todos estos países que terminan con Kistán. Correcto. O sea, ahorita mismo ya existe trenes desde Pekín, atravesando toda Asia Central, atravesando Rusia y llegando hasta Madrid. ¿Okay? O sea, ahorita mismo tú técnicamente te podrías montar en un tren en Madrid, y por supuesto con transbordos llegar hasta China. Y eso es, por supuesto que es increíble, pero pensemos en el transporte de carga, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que entender también que, don Guillermo, que desde que se anunció esta iniciativa económica a nivel mundial, 147 países del mundo han o firmado acuerdos con esta iniciativa o firmado memorandos de entendimientos de que van a ingresar a la iniciativa. Estamos hablando de 2/3 de la población mundial o de 40% del Producto Interno Bruto mundial están asociadas a esta iniciativa económica, ¿no? También tenemos que saltar y entender que en cuanto a América Latina, en los últimos 10 años, el comercio entre América Latina y China aumentó de 180.000 millones de dólares a más de 450.000 millones de dólares. Además, se estima que de aquí al 2035 supere los 700 millones de dólares. Entonces, sí está funcionando de una manera u otra la conexión a través de proyectos
de desarrollo económico. Y ahora don Guillermo y la audiencia dirá, bueno, pero ¿qué son estos proyectos? Bueno, estamos hablando puertos, aeropuertos, trenes, carreteras, hidroeléctricas, refinerías de petróleo, todo lo que ya Estados Unidos en su momento hizo en América Latina en los 70, 80 y 90, ahorita China está intentando de completar en todo el mundo. Y tenemos que entender que eso les da cierto poder a China de influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mismo China opera, o sea, ellos tienen el control de la operación de más de 100 puertos a nivel internacional, fuera de China. O sea que hay 100 puertos en distintos países del mundo que están ahorita mismo siendo operados por compañías y personal chino. Compañías estatales chinas que, como sabemos, están todas vinculadas al Partido Comunista y subordinadas al Partido Comunista de China. De esos 100 puertos, don Guillermo, 40 están en América Latina. ¡Wow! ¿Okay? Ahora, exacto. Pero ojo, que es que no hay muchos puertos en el Pacífico, así que casi todos están mirando hacia el Atlántico, ¿no? Claro, y también tenemos que entender que a veces no es un control total del puerto, sino también puede ser el control de una terminal, pero a final de cuentas ¿Qué es lo que dicen los gringos que China controla el canal de Panamá? Porque ellos llegan a la conclusión que si hay un puerto chino, te lo controlan. Claro, pero tenemos que sumarle a que, por ejemplo, en América Latina también hay 11 estaciones de control de satélites bajo control chino. O sea, Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela tienen en total 11 estaciones de controles de satélites que han lanzado los chinos y que controlan los chinos a través de estaciones que están en América Latina. Entonces, ahorita China también tiene acceso o control de operaciones de imágenes satelitales sobre el hemisferio occidental. Y a eso súmale que, otra vez, los mismos 4, Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, han comprado tecnología de reconocimiento facial para la videovigilancia de nuestras ciudades. ¿Y quiénes operan, por supuesto, esas tecnologías? Compañías chinas. Si nos vamos para Brasil, tenemos que más de 3.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 7 compañías de suministro a nivel nacional son controladas por una compañía china. Si nos vamos a Perú, don Guillermo, tenemos que el 100% de la extracción minera de hierro en Perú está en manos de una compañía china. 38% de las acciones de la compañía que tiene el mayor control de extracción de litio en Chile también está en manos de una compañía china. Entonces, la radio escucha y dirá, bueno, obviamente Luis la tiene agarrada con China. No, simplemente estoy intentando de explicar que esta iniciativa de desarrollo económico internacional tuvo un alcance importante, llegó a América Latina, fue recibida con brazos abiertos, desplazó o llenó un vacío de falta de inversión occidental, me refiero a Europa y a los Estados Unidos, o por lo menos tuvo propuestas que parecían más económicas, ¿no? Pero también, desde que inició esta iniciativa hace 10 años, 22 países miembros, entre ellos está Argentina, de la iniciativa económica a nivel mundial han incurrido en impago de la deuda por el financiamiento de estas obras de infraestructura. De la deuda a China. Correcto. Y aquí es donde viene la parte que hay que analizar y hay que ver que es interesante. Pongo el caso de Sri Lanka. En el 2017, Sri Lanka incurrió en un impago de la deuda, bueno, del impago del interés de la deuda para la construcción de un puerto. Y entonces el gobierno chino le dijo, no puedes pagarme, ok. Yo tenía una cláusula en nuestro contrato que decía que yo te podía cobrar el 100% cuando me daba la gana. Y no me lo puedes pagar, entonces vamos a negociar. ¿Y qué negoció China con el gobierno de Sri Lanka? Una concesión de control del puerto por 100 años. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con Ecuador? El gobierno de Rafael Correa de Ecuador contrató de manera directa a la compañía Sinohydro para construcciones de represas en Ecuador, Cococoda,
Y Coca-Cola Sinclair se llama el proyecto. Y entonces el gobierno de Rafael Correa dijo, bueno, no tengo cómo pagarte, pero te voy a pagar vendiéndote petróleo a precios baratos. Entonces, hoy en día Ecuador, un gran productor de hidrocarburos en Sudamérica, ya 80% de su producción está destinada al pago de la deuda con China. O sea, 80% de lo que produce Ecuador ni siquiera es para la riqueza o para el uso del país, sino es para el pago de la deuda. Qué locura. Sí, no, y hay un dato bien interesante. También en países, vamos a buscar, es, ajá, le voy a contar, en Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia, el, el monto de dinero que utilizan esos gobiernos para pagar simplemente los intereses de la deuda a China es el mismo monto que utilizan esos gobiernos para mantener abiertas todas las escuelas del país, pagarle a todos los países, a los profesores del país y la electricidad, comida y transporte de esas escuelas. O sea, imagínense el control, o sea, el peso de la deuda de estos países que están metidos en estos proyectos de infraestructuras con China. Y también tenemos que imaginarnos entonces el poder que pueden ejercer estas compañías chinas sobre nuestros políticos. Porque al final de cuentas, les acabo de hacer un comparativo con escuelas de países subdesarrollados o en desarrollo, que por supuesto, o sea, la educación es uno de los pilares fundamentales. Entonces, si estás utilizando más dinero solo para pagar los intereses a un deudor, a China, que estás utilizando para las escuelas de tu propio país, eso genera un problema político. Y bueno, y ahí es donde está la influencia de China. Entonces, para finalizar entonces todo este cuento del 10º aniversario, es que viene el 10º aniversario, viene el foro, el tercer foro internacional de cooperación de la Franja y la Ruta, que va a ser en Pekín en el mes de octubre, y el gobierno chino ni siquiera ha dado fecha de cuándo va a ser, y supuestamente ya 110 delegaciones confirmaron que van a participar. Adivina quién va a ir a esa reunión. Aparte de la República de Panamá. No. Alguien que no viaja mucho, que por ahí quería ir a Sudáfrica, pero le iban a meter preso, entonces no fue, pero sí se atrevió a ir a Pekín ahorita. Vladimir, correcto, va a ser la primera vez, supuestamente, que Vladimir Putin va a salir de Rusia desde que se emitió esta orden de arresto internacional. Tan importante es la reunión. ¿Perdón? Tan importante es la reunión. Es muy interesante porque que China haya extendido la invitación y que Rusia haya confirmado que Putin va a asistir y que se van a reunir de manera bilateral en Pekín, es Pekín diciéndole al mundo, a mí me saben dos lo que diga la Corte Penal Internacional. Porque obviamente no suscribo y no tengo ningún temor reputacional. Luis, eso te da explicación de por qué no han dado la fecha. Quizás la fecha ya la manejan a cierto nivel para hacerlo lo más pegado al asunto. Bueno, para... que Putin sabe. Claro que sabe que a qué hora y de qué forma va a llegar. El chiste es que los demás se enteren en el último minuto. Ajá. Para que este señor pueda tener ya todo el esquema de seguridad listo, ¿no? Correcto. Pero bueno, a toda esta telenovela, obviamente Panamá tiene que ver, y tú lo comentaste. Está el cuarto puente sobre el canal, está las compañías ligadas a China que están bien involucradas en puertos en Panamá. En su momento se discutió la construcción de la embajada de Panamá ahí en el Causeway de Amador. Y tenemos a la Laura Richardson visitando Estados Unidos de vez en cuando después de haberse mudado a Panamá. Entonces, tiene que ver con la situación de Panamá, tiene que ver con las elecciones del año que viene. Porque todo este cuento nunca quise mencionar a Panamá, sino dando ejemplos de otros países para que vean cómo en otros países China a través de sus compañías ha logrado controlar intereses importantes, ¿no? De deuda, puertos, aeropuertos, tecnología de reconocimiento facial, minería, pique y se extiende. Y los pueblos de esos países en América Latina han caído en la trampa de los discursos de Estados Unidos y China. ¿A qué voy? Si vemos a, por ejemplo, Bolsonaro y Lula,
sobre todo los brasileños en general, no están necesariamente anuentes de la penetración china en su país, pero sí están anuentes de que es izquierda y derecha. Claro. Y sí saben que Bolsonaro era pro-Trump y que Lula es amiguito de Xi Jinping. Por ejemplo, en general asociamos a la izquierda latinoamericana con China, que de verdad es que no hay una afinidad ideológica para nada. China es un poder imperial también en América Latina, pero hay una asociación simplemente por caer en narrativas polarizantes, ¿no? Entonces, que no caigamos en eso, entendamos que hay un beneficio, por supuesto, de tener relaciones económicas con China, pero entender también los niveles de riesgo político, riesgo económico y riesgos de seguridad nacional y regional que queremos incurrir. Y también preguntarnos como región si aquella doctrina Monroe o la misma doctrina que estaban aplicando los rusos de área de influencia en Centroasia, o la misma ideología que promueve China de su predominancia en el sudeste asiático, continúa siendo vigente, y por lo tanto si tenemos que tener algún tipo de alineación en materia de seguridad con Estados Unidos o no. Yo creo que es una pregunta importante. Para simplificar lo que acabo de decir es, si se viene un conflicto, ¿nos vamos a cuadrar con nuestro aliado natural por geografía y por cultura? ¿O estamos en un momento en donde efectivamente China pudiese seducir ya con mayor fuerza a Sudamérica que a Norteamérica, a los países de la región para alinearse en materia de seguridad también? Pues ya tenemos nuevamente Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela comprando armamento chino. Es que yo creo que Rusia en este momento ha apostado, o sea, la capacidad de Rusia militar ha quedado demostrada que no es tan eficaz como lo pintaban, y yo desde mi desconocimiento completo de la situación en el terreno, pienso por los hechos que la capacidad nuclear de Rusia, si no es mínima, es inexistente en este momento. Por una sencilla razón, no es que tú agarras una bomba nuclear y la pones y la almacenas y la guardas ahí y esperas a tirarla. Eso, como todo armamento, necesita un mantenimiento, y Rusia no tiene un real para hacer eso. Pero creo que Rusia sí y lo ha demostrado, ha invertido en dos cosas: en información es de propaganda, información de recopilación de la misma. Entonces yo creo que ahí es hacia allá es donde se está moviendo Rusia, y los chinos se han dado cuenta de que son débiles todavía en esa parte. Sí, bueno, o sea, al final del día la pregunta que las poblaciones de América Latina tienen que tener presentes, bueno, de repente no es una pregunta, es entender que la política exterior sí es importante. Ya es importante. Ya no estamos en los 90, ya no estamos en el siglo pasado, en donde las economías de la región simplemente bailaban con los vientos de las economías globales. No, ahorita claro, somos actores importantes y de peso. Tenemos 56% de las reservas de litio a nivel mundial están en Sudamérica. Tenemos, pues, bueno, Panamá tiene el canal y toda la conectividad marítima aérea que le provee a la región. México está recibiendo todas estas compañías que están acoplándose al nearshoring de los Estados Unidos. Entonces, la política exterior importa en el debate nacional. Tenemos elecciones en Argentina ahorita en el mes de octubre, tenemos el año que viene elecciones en Panamá. Mira, yo creo que es hora de que empecemos a exigirle a nuestros candidatos que se debata públicamente y con más detalle la política exterior de nuestros países. No les interesa, primero que no les interesa, segundo que no les interesa saber. Es que, a ver, ahora que pasó lo del canal de Panamá, lo del agua, no sé qué, ahora mismo hace un sol de verano en la ciudad de Panamá. Bestia. Llovió ayer 15 minutos y adiós. Hoy hace un sol bestia, y la información que yo tengo es que el fenómeno del Niño se va a agudizar a partir del otro mes. Entonces, con lo que ha pasado con el canal, comenzó todo el mundo a decir que tiene su ruta, ¿no?
López Obrador dijo que tenía su ruta, el de Colombia, que también que le iba a pasar por no sé dónde, pero al final del camino no dejan de ser proyectos, pero con un fin geoestratégico. Por ejemplo, ahora que gane Milei, ¿dónde queda Vaca Muerta y su base militar china? Bueno, si gana Milei, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda el Banco Central? ¿Dónde queda toda la relación? No, pero te lo digo porque los chinos van a moverse de ahí, pero no van a regresar a China. Ellos van a querer volver a poner esa instalación en algún lugar. Por eso te decía lo de Rusia, lo de China, porque estamos en un mundo multipolar ya instalado, en el cual todos quieren meter la mano en algún lugar. Hemos regresado a la era victoriana porque todo el mundo quiere tener su ya no colonia, pero sí su influencia en algún lugar, y yo veo como políticos, como tú lo dices muy bien, en Panamá no lo están entendiendo. No, a ver, yo creo que estamos en una era de neocolonialismos o neoimperialismos, solo para dejar la idea. Correctamente. Yo creo que si desvestimos el show político internacional y vemos quién tiene el poder, quién manda, quién toma decisiones y cómo las está tomando, lo que tenemos son concentraciones, o sea, tenemos neoimperios y neocolonias. Y cuidado, por ejemplo, que Ucrania es un ejemplo de lo que puede estar pasando a futuro, y si lo que se está disputando es una colonia. Y se está también disputando un modelo económico, social y de política internacional. O sea, quien gane se lleva la razón. Pero bueno, cerrando el programa de ajedrez político, don Guillermo, hablamos, por supuesto, del caos en los Estados Unidos con la destitución del presidente de la Cámara Baja del Congreso. Ahorita no hay un presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Inclusive, don Guillermo, ¿sabes quién es uno de los candidatos? No. Bueno, el propio Trump, ¿no? Dice que él... Correcto, porque para la radioescucha, cualquier persona puede ser nominada a presidenta del Congreso, no tiene que ser un diputado. Te quería preguntar por él. Me da la impresión de que es que no se han dado cuenta que se han convertido en infomerciales cada vez que lo sientan en un tribunal. El tipo ya hasta tiene una pose para que lo tomen. ¿Por qué insisten? No entiendo. Y propaganda barata. O sea, no, claro. La publicidad le está saliendo bien barata. Todos los medios, todos los días. O sea, ayer, mira, yo veo, antes de acostarme a dormir, yo veo el clip de la introducción de cada uno de los programas, eso de la medianoche, de todos estos programas. Hace 2 días, todos, de Jimmy Fallon hacia abajo, todos se ensañaron con un tuit de Donald Trump. Que lo escribió a la 1 de la mañana, o sea, que nos vio a todos. Qué bueno que nos ve, presidente. Si sigues haciendo eso, lo único que le estás dando es publicidad gratis al hombre. Y lo hace a propósito, él sabe lo que está haciendo. Por eso, Guillermo, yo decía que es prematuro ver cuáles son los vientos que soplan en Estados Unidos, porque desde el 2016 es el mundo al revés. Las cosas que debían de perder puntos políticos les ganan puntos políticos. Es el tipo, Donald Trump, mientras más cargos le imputan, más suben las encuestas. Entonces... Sí. Y lo peor es que, a diferencia de acá, te pueden juzgar y condenar y de todo lo que tú quieras, pero él no pierde su derecho a ser elegido. Correcto. Pero bueno, igual no es que están aburridos en Panamá con el reality TV show de la política nacional. Si se aburren, aquí está Ajedrez Político toda la semana para contarles que no somos... Los locos no solo están acá, sino están por todos lados. Por todos lados. Don Luis Martínez, gracias por estar con nosotros. Un ajedrez político que todavía no tenemos noticia del refugiado del tifón. Vamos a ver cómo le fue. O en su misión especial, ya sabremos la semana que viene. O en su misión especial en algún punto entre el cercano oriente y el lejano oriente. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo a la radio escucha y hasta la semana que viene. Luis Martínez, gracias por estar con nosotros, analista político, geoestratega, politólogo, desde la Florida con nosotros a esta hora de la mañana. Don DJ Reyes, nos vamos
Ahora a las 12 viene Magdiel Torres con menú ejecutivo. A la 1 de la tarde, DJ Reyes estará acompañando, por supuesto, como siempre, a Miguel Ángel Cuadra con La Cancha. Así que no se lo pierdan. No sé si yo creo que ya no da chance para algo musical. Si da chance para algo musical, Reyes, nos vamos. Si no, vamos a la pausa y regresamos entonces con menú ejecutivo aquí en Radio Ancón. Muchas gracias, Reyes. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.